Episodio de hoy: la sed del alma. Imagínese estar perdido en un desierto. Varios días sin encontrar una sola gota de agua. Y con una sed desesperante. Sin pensarlo dos veces, usted cambiaría todo en aquel momento, sin importar el valor, por una simple botella de agua. Cuando tenemos mucha sed, no logramos pensar en nada, excepto saciarla lo más pronto posible, sin importar en dónde esté. Así como nuestro cuerpo no sobrevive sin agua, nuestra alma no sobrevive sin el Espíritu Santo. Ningún líquido logra sustituir el agua. Nada en este mundo sustituye al Espíritu Santo. La humanidad vive inventando cosas para que por lo menos durante algunos instantes tengan la sensación de sed saciada. Sin embargo, entre más beben el líquido podrido que este mundo ofrece, se sienten más vacíos y amargados. Se endeudan para adquirir el mejor celular de marca o aquella ropa de diseñador rodeada de luces en la vitrina. Pero cuando se la llevan a casa, pocos días después el encanto se acaba de inmediato. Curiosamente, los que más se quejan de depresión en estos días son los que tienen mucho dinero, fama, que se casaron con hombres o mujeres bellísimas, pero son infelices. Jesús encontró una mujer en el pozo exactamente en esta situación. Ya había pasado por 5 matrimonios y se estaba aventurando en otro más. Pero continuaba frustrada, buscando en las relaciones la felicidad, hasta que Él le ofreció a ella la verdadera agua que le daría fin a su sed. Quien beba de este pozo sentirá sed nuevamente. Pero aquel que beba del agua que yo le dé, nunca más tendrá sed. Mi agua se convertirá en esa persona, una fuente brotando por la vida eterna. La sed por el Espíritu Santo no surge por casualidad. A medida que usted deja las demás cosas a un lado y se enfoca en querer conocerlo personalmente, ella nace y va aumentando. Pero, ¿cuál es su sed en este momento? Esta es la razón por la que muchos no lo han recibido, pues desean más la solución de un problema, una conquista, que al Espíritu Santo. Aún no se dieron cuenta de que recibiendo lo primero, ya no tendrán que perseguir las bendiciones, ya que serán la propia fuente, brotando vida por donde pasen. Imagínese ese río dentro de usted 24 horas del día. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Las personas que son bautizadas con el Espíritu Santo se vuelven una fuente de alegría. Hay un brillo en sus ojos. A partir de este momento, deséelo más que todo. No una curiosidad o aventura, sino como alguien en el desierto que suspira por el agua. Quien está sediento, excava hasta encontrar el río del agua de la vida. Era como si yo estuviese con sed en medio del desierto y hubiesen cogido una gota de agua y puesto en mi boca. Yo no quería solo esa gota, yo quería más agua. Mi alma estaba seca. Yo buscaba a Dios con un fervor tan grande. Era algo que yo puse toda mi fuerza buscando el Espíritu Santo en aquel momento, hasta que dentro de mí era una alegría que yo no conseguía contenerme, una certeza que Dios me había sellado en aquel momento. El Espíritu Santo me transformó en una fuente rebosante. ¿Y usted tiene sed?